Bienvenidos y bienvenidas. Hola a todas, a todos. Vamos a entrar en lo que será la segunda semana del curso Diagnóstico Educativo Integral. Ya hemos pasado una primera semana hablando de el concepto de la caracterización de desarrollo integral. Hemos conversado sobre a qué nos referimos con una visión sistémica. Y esta segunda semana, como acá ven en el titular, profundizaremos, visibilizaremos y trabajaremos sobre la evidencia de lo que conocemos como factores de riesgo y factores de protección, intentando destacar por qué estos tipos de factores son claves para una visión sistémica y para la oportunidad de abordaje que, al hablar de una red entre educación y salud, podemos impulsar hacia nuevos desarrollos, nuevas oportunidades para la infancia, la juventud y la adultez de nuestro país. La primera semana ustedes tendrán este gráfico como un viejo conocido ya, ¿no? Les recuerdo, es la forma de representación de las influencias de varios niveles sobre la vivencia, sobre el desarrollo de una persona según la perspectiva de la epigénesis probabilística. Allí nos decían, y ustedes ahora lo tendrán súper claro, que el ambiente con todas sus influencias convergen con las influencias que recibimos de parte del comportamiento, la actividad nerviosa, la actividad genética, y todas estas, influyendo de manera bidireccional, inciden y orientan o modulan esa posibilidad de desarrollo que tenemos como individuos, como seres humanos. Hemos dicho que esta visión integral que debemos mantener, que les retamos a sostener, ¿no? Ese esfuerzo por en cualquier momento de la vida diaria, al observar un escenario educativo de salud cotidiano, podamos ampliar la visión para atender qué de esto que estoy viendo involucra y cuáles elementos ambientales, cuáles conductuales, cuáles cognitivos, nerviosos, cuáles genéticos, epigenéticos. Esa invitación a una visión integral desde un planteamiento multinivel también requiere, hemos dicho, que sea valorado el carácter interactivo de las relaciones entre estos niveles, cómo unos influyen en otros, y que esas influencias de unos y en otros se dan de manera bidireccional. Algo especialmente importante cuando tenemos que reconocer que al observar, al atender el desarrollo de cualquier persona, deberemos involucrar también el desarrollo de las muchas otras que contactan con esa persona, que están alrededor, lo cual vuelve a toda esta dinámica un mecanismo, una dinámica, un fluir interdependiente, de relaciones interdependientes. Todo esto ya lo mencionamos varias veces la primera semana, es lo que conduce a la necesidad de mantener una visión sistémica, vernos como sistema, donde nuestras realidades educativas, nuestras realidades en salud, en las familias, sean caracterizadas como interacciones sistémicas de entidades, de personas, de seres humanos, cuyas acciones influyen en los demás de manera interdependiente. Hemos dicho también que en la complejidad que involucra las interrelaciones interdependientes dentro de un sistema, vale reconocer factores de riesgo y factores de protección como esos puntos claves que pueden ayudarnos a propiciar mejores direcciones en el desarrollo de niños, niñas, jóvenes, o bien identificando factores de riesgo también podemos ayudar a disminuir, si los abordamos y tratamos, las posibilidades de que estas personas se encuentren en el futuro próximo en situaciones vulnerables o poco beneficiosas. Desde una visión de sistema, identificar que esa
interacción entre personas, involucra los múltiples niveles y puede estar siendo impulsada o puede enfrentar barreras según los factores de riesgo-protección a la vista, es parte del tipo de enfoque que durante este curso vamos a estar una y otra vez mencionando, reiterando, para propósito, ¿no?, de reconocer nuestras propias capacidades como miembros de sistemas de salud o educación en la misión, el objetivo de promover mejor futuro para las personas con quienes convivimos gracias a este abordaje sistémico y el énfasis en la identificación de factores de riesgo y factores de protección. La complejidad misma de todos estos elementos y estas dinámicas de interdependencia hacen o requieren un trabajo en red que en nuestro país, por suerte, viene construyéndose ya hace varios años gracias al trabajo coordinado de muchos profesionales como ustedes que se integran y apoyan las iniciativas del sistema SAID y de la red RISA. Esta visión de sistema que una y otra vez acá mencionamos, también al conceptualizar, concebir la red de RISA y el sistema SAID, es de interés. Justamente una de las funciones del sistema SAID a través de las redes es asegurar, como lo ven ahí en pantalla, la continuidad de la atención y del flujo de información a lo largo de todo el sistema. Si hasta acá nos vamos entendiendo, ya vamos también identificando que nosotros, nuestra actividad profesional, es una parte importante, íntegra de ese sistema. Cada uno de nosotros es uno de esos elementos, una de esas entidades que contribuyen a la interdependencia del sistema. Nosotros entre profesionales, nosotros al respecto de las personas, estudiantes, colegas, familiares con quienes nos involucramos en nuestros ámbitos de ejercicio profesional cotidiano. Estamos todos sumando a ese gran sistema, a esa gran red, y esperamos a través de cursos como este, cada vez reconociéndonos más como un equipo, ¿no? Como un equipo sólido, ojalá, en nuestras concepciones compartidas. Y desde allí, ojalá también en nuestras acciones orientadas desde esas concepciones para el mejoramiento de la atención al desarrollo en la primera infancia, adolescencia, juventud, adultez y demás. La primera semana hablamos muy en una tónica similar a esta introducción y hemos dicho es una forma de reconocer y de ir planteando esta dinámica integral, multinivel, de interacción, pero lo hemos hecho muy desde la teoría, ¿no? Muy desde lo que algunas propuestas nos invitan a pensar y su posible utilidad. Ahora y a partir de acá vamos a comenzar a hablar mucho más basados en evidencia que en este caso, solo por utilizar un punto de partida, tendrá relación con crianza y aspectos del maltrato infantil. Vamos a intentar comprender cómo desde acá, como un escenario posible, pero habrán muchísimos, la cultura, la conducta, la cognición, fisiología, epigenética, genética y anatomía incluso se interrelacionan. ¿Ok? Una vez que hemos tratado ya todo lo teórico, vamos a intentar ir a la evidencia que nos va mostrando los mecanismos, las dinámicas que componen, que conforman esas relaciones interactivas bidireccionales entre niveles. En la pizarra acá donde ustedes están observando abajo podrán ver a lo largo de esta conversación un aviso, ¿no? A manera de anotación, las muchas fuentes de evidencia que estaremos utilizando durante este segundo
durante esta segunda semana. Y pues como siempre, la semana también tendrá alguna lectura para que ustedes puedan expandir más allá de lo que decimos sus perspectivas al respecto de los temas. No obstante, ya les digo, conforme yo vaya hablando, acá en la pizarra van a salir varias referencias que también, si ustedes quieren, pueden buscar por su parte y complementar lo que acá se dice. Empezaremos diciendo entonces que la vida que experimentan diferentes niños, diferentes niñas, desde su nacimiento, sabemos, claro, estará mediada por patrones distintos de crianza según las familias en las que convivan, ¿no? Es hoy muy bien conocido que diferentes patrones, modos de crianza tienen asociaciones con diferentes indicadores del desarrollo, de modo que algunas de estas formas de crianza favorecen el desarrollo de algunas habilidades cognitivas, sociales, mientras otras formas de crianza, por ejemplo aquellas que son caracterizadas por agresión física, agresión psicológica, más bien son asociadas con algunos letargos en el desarrollo de habilidades, o bien con en cambio la aparición de algunos elementos no deseados en ese desarrollo, como las conductas delictivas, entre otros. Vamos acá, para comenzar este recorrido, a identificar que si hablamos, ¿no?, de patrones de crianza, de estrategias, estilos de cuidado, estilos parentales, también hablaremos de unos elementos culturales sociales que enfrentan los niños desde su nacimiento. Ya decimos que hay algunas de estos estilos de parentaje, como los estilos flexibles, ¿no?, asertivos, que están asociados con conductas, por ejemplo, prosociales, empáticas en los niños que reciben este tipo de cuidado parental. Mientras otros, ya lo hemos dicho, estilos de cuidado donde hay mucho castigo físico severo, además de agresión psicológica y demás, en cambio, sabemos, puede relacionarse con la aparición de conductas disruptivas como el matonismo, ¿no?, el famoso bullying. Hasta acá vemos, para irlo relacionando con esta perspectiva del gráfico de la izquierda, que ya tenemos asociaciones y mucha evidencia sobre el efecto de dinámicas socioculturales, como el cuido, sobre aspectos conductuales, como con las conductas de los niños según esa experiencia que han tenido. Algunos niños pueden tender, ya decíamos, a conductas empáticas y prosociales en su accionar, en su hacer dentro y fuera de las instituciones. Otros, en cambio, pueden tener tendencia hacia el matonismo, hacia el bullying, hacia la agresividad. Esto nos empieza a hablar ya sobre esas relaciones representadas acá por estas flechas, ¿no?, entre los niveles que hemos venido hablando la semana pasada, y ahora continuamos esta segunda semana. Acá un elemento cultural estaría teniendo injerencia, influencia sobre un elemento conductual, ¿no?, sobre aspectos del nivel conductual. Cuando se trata, como en el caso del matonismo, de un resultado en el desarrollo que seguramente será no deseado en cuanto involucra el daño físico, psicológico entre niños, entre niñas, podemos decir, como hemos dicho hasta acá y ahora lo manejamos bien, que un estilo de crianza basado en el maltrato, ya decimos físico, psicológico, podría ser identificado como un factor de riesgo. Entonces, ¿no?, dicho así,
en la posterior aparición del bullying, el matonismo. ¿Recuerdan la definición de factor de riesgo? Era una situación o circunstancia que podía asociarse con la aparición de un elemento no deseado, no beneficioso o de vulnerabilidad. Entonces vean esa relación como comienza ya desde acá, ¿no? La literatura, la evidencia nos lo respalda. Ahora sabemos también que podemos hacer el seguimiento de esta influencia de la crianza, no solo sobre lo conductual, sino también sobre lo cognitivo. Vámonos a otro nivel. Lo cognitivo, el estilo de pensamiento, la interpretación de la realidad que hacemos, que hacen los niños, las niñas, los jóvenes, también puede ser influido muy profundamente por este tipo de experiencia sociocultural, e incluso puede derivarse y retroalimentarse bidireccionalmente por las acciones, las conductas que estos niños realizan. Vamos a ver acá un ejemplo, también apoyado por mucha evidencia. Saben, ahí estará apareciendo en la pizarra el tipo de referencia, artículo o capítulo de libro que habla al respecto. Vamos a decir sobre esto que se ha evidenciado de muchas formas, ¿no? La influencia de este tipo de experiencia en la crianza sobre la cognición de unos u otros niños según las diferencias en esa experiencia de trato. Un ejemplo de ello se los voy a presentar haciéndoles énfasis a esta figura que les presento acá abajo. Acá abajo ustedes ven una secuencia de fotografías de la misma persona, pero esta misma persona, como allí ven, poco a poco en cada foto va aumentando la intensidad de un gesto que se va convirtiendo en un gesto de enojo, aunque al principio era un gesto neutral, ¿no? Son varias fotografías que aumentan la intensidad de ese gesto de enojo, ¿no? Reconocible. Existe una manera en que nosotros podemos valorar cómo los niños en su cognición, en su proceso de pensamiento, se diferencian utilizando secuencias de fotografías como esta. Si nosotros numeramos la primera fotografía a la izquierda con el número 1, la siguiente acá con el número 2, número 3, número 4, 5, 6, 7, 8, 9 y hasta el 10, y yo les hago a ustedes la pregunta, miren, ¿en qué número de fotografía ya ustedes identifican que habría en esa persona un gesto de enojo? ¿Sí? La mayoría de ustedes quizá me digan que ya en la sexta podrían reconocer ese enojo, o en la séptima, o bien tal vez en la quinta, ¿sí? El asunto es que cuando hacemos este tipo de pregunta a niños, a niñas que han experienciado o no maltrato infantil, es muy distinta la respuesta. Los niños que no han experimentado maltrato infantil severo, al igual que nosotros, dicen que ya tal vez en la sexta, en la quinta, podrían identificar ese enojo. Pero los niños que han experimentado maltrato infantil, resulta que ya a la altura de la fotografía número 4, ya reconocen, ya identifican, ya interpretan contenido emocional negativo, o incluso en la tercera. Esto es muy importante porque nos habla de la influencia de esa experiencia cultural de maltrato socioafectivo incluso, ¿no? Sobre una interpretación que se hace cognitivamente de la realidad. Parte de lo que hemos estado mencionando como estas secuencias de influencia bidireccional, ¿no? ¿Y por qué digo bidireccional? Vean cómo empieza a jugar todo este asunto de bidirecciones. Si un niño que ha experimentado maltrato reconoce enojo
en la cara de otro niño, aunque ese niño en su cara tenga un gesto que a nosotros nos parecería y a otros niños que no han sufrido maltrato neutro, este niño que ha sufrido maltrato y que identifica prontamente, aún con pocas señales, ya caracteriza como rostro de enojo el de un niño que tenga enfrente, pues seguramente actuará acorde, ¿no? Tiene un niño enfrente, le ve un cierto gesto que para otros niños no significará mucho, pero él lo interpreta, él o ella, ¿no? Lo interpretan como enojo, ujú, como hostil, ¿sí? Seguramente tomará entonces actitudes hostiles en defensa. Y esto puede generar conductualmente, ahora sí, situaciones de pelea, de agresión. Y esto a su vez genera, saben ustedes, socialmente, en los niños, en sus barrios, en sus salones, eh, toda una indisposición de los demás, lo cual hace a su vez, vean cómo se retroalimenta, ¿no? Lo cual hará a su vez que más veces por esa indisposición este niño reconozca más prontamente esos enojos supuestos en los rostros de los demás y todo se retroalimenta. Allí empiezan a tener sentido estas líneas y el ver el asunto, ya decimos, como un sistema donde las acciones repercuten en los demás, pero también repercuten en mí mismo. Vean cómo el que un niño pueda interpretar un rostro hostil cuando no lo es, pero lo hace producto de una experiencia de maltrato que lo induce a esto, su propia acción, interpretación y acción hostil correspondiente, luego generará en los otros indisposición que luego entonces sentirá y le afectará a sí mismo de vuelta. ¿Okay? Vean el círculo acá de retroalimentación y los múltiples círculos de retroalimentación o circuitos de retroalimentación que ustedes desde sus diferentes conocimientos locales, profesionales, también pueden y podrían aportar acá a enriquecer toda esta dinámica que les comparto, ¿no? Habrían muchos posibles elementos que empiezan en este sistema visto así a generar influencias bidireccionales. Vean lo importante, ¿no? De conocer esto, de entender cómo este factor de riesgo de maltrato puede derivar en otros elementos y también, ojalá y lo veremos pronto, cómo si lo identificamos podemos provocar cambios, ¿no? Giros en esa deriva del desarrollo a partir de experiencias culturales, sociales. Hasta aquí algo importante también que decir es que si bien este tipo de evidencia ahora nos permite con mucho detalle, ¿no? Identificar por dónde es que viene esa actitud hostil de un niño o de otro, este conocimiento en general de crianzas distintas influyendo la manera de pensar o actuar de los niños es un conocimiento desde mucho tiempo atrás, ¿no? Desde siempre. No hace falta, quizá, aunque enriquece mucho, evidencia en detalle para que reconozcamos esto. Muy interesante y sin embargo es que cuando hablamos de cómo estas influencias ya no solo intervienen, modulan estas dimensiones, sino otras acá en el gráfico como la fisiológica, la epigenética, la anatómica incluso, sí vamos requiriendo acá de el tipo de evidencia que más recientemente tenemos a disposición para comprender mejor toda esta interdependencia en el sistema. Y se los voy a intentar mostrar a continuación. Véanlo así. Hay un indicador de estrés en las personas que se llama cortisol y se puede identificar en la saliva
o en la sangre, ¿no? Con una muestra de saliva, con una muestra de sangre. Cuando se ha tomado muestras de diferentes grupos de niños expuestos a maltrato infantil y otros que no, en el momento en que reaccionan ante una situación de estrés, se ha visto una concentración de cortisol mucho mayor, un pico de cortisol mucho mayor posterior a el enfrentar el evento de estrés en los niños que tienen esa experiencia de maltrato, y una respuesta menor, más moderada, en los niños que no tienen esa experiencia de maltrato. El cortisol es, acá lo ven, intento reflejarlo en el gráfico, ¿no? Una molécula que se libera en las glándulas suprarrenales, arriba de los riñones. Se libera a la sangre y va por todo el cuerpo. De modo que, aunque se identifica en la saliva, ¿no?, de los niños, en muchos de los estudios como los que les estamos indicando acá en la evidencia, en la pizarra, lo cierto es que el cortisol, al ser liberado en sangre, va por todo el cuerpo. Todo el cuerpo, todos los tejidos de estos niños están recibiendo altas concentraciones de cortisol. Y los otros los están manteniendo, los niños que no tienen esta experiencia vinculada, de una manera más moderada. Esto, que ya es un perfil fisiológico diferenciable, ¿no? Vean que ya empezamos a hablar de la fisiología también, ¿no? Una respuesta al estrés basada en la concentración de cortisol identificablemente y diferenciada entre estos dos grupos expuestos a maltrato o no, ya nos habla de dinámicas fisiológicas. Pero ahí no se queda la cosa. Vean que ahora este elemento cultural ya estamos logrando advertir cómo a lo interior del cuerpo puede influir diferencialmente sobre los tejidos, porque claro, e insisto, se presenta la situación de estrés, respondemos, ¿no?, como seres humanos ante ese estrés, ¿no?, ante un rostro, por ejemplo, hostil, ¿no? Empezamos a responder si lo identificamos como algo peligroso, y esta respuesta diferenciada entre niños expuestos a maltrato o no tiene serias consecuencias. También ya vamos no solo a lo fisiológico, sino en lo epigenético. Vean cómo. El cortisol, ya decimos, por la experiencia de la situación de estrés, se libera a todo el cuerpo. Por tanto, todas las células de los tejidos del cuerpo reciben el cortisol. Y el cortisol en muchas cantidades puede penetrar dentro de la membrana de esta célula. Y no solo dentro de la membrana de las células de los tejidos, sino dentro de la membrana del núcleo de esos tejidos, alcanzando o influyendo dinámicas de señalización que llegan y tocan el ADN dentro de esos núcleos, dentro de esas células. Entonces vean ahora cómo la evidencia reciente nos permite conocer muchísimo más la verdadera crudeza primero, seriedad segundo, pero también profundidad de esa influencia que sí era sociocultural en principio, ¿no?, el estilo de crianza, luego conductual o cognitiva, lo hemos entendido, pero ahora vemos que por sus secuencias fisiológicas puede incluso llegar a modular el funcionamiento del ADN. ¿Cómo lo hace? Resulta que la señal o la consecuencia de las señales de altas concentraciones de cortisol sobre las células puede generar, como intento indicar acá con estas flechillas, que a la estructura de ADN dentro de nuestras células se le adhieran algunos elementos que pueden modificar la manera en que ese ADN se expresa. Entonces vean acá, volvemos al gráfico de la izquierda, cómo la cosa empieza a tomar
un talante aún más radical, ¿no? En términos de nuestra raíz como seres vivos, incluso en el funcionamiento celular hay una consecuencia de esta experiencia sociocultural constante y muy bien caracterizada actualmente por diferentes tipos de evidencia. Si bien el ADN de nuestras células tiene nuestro material genético, vean que el resultado de esta influencia y lo que genera el cortisol no es un cambio en ese material genético. El material genético queda tal cual. Pero sí es un cambio, por eso se señala acá, epigenético. Es un cambio en la manera en que ese material genético se va a expresar, va a funcionar, en tanto y en cuanto el estrés y el cortisol en altas concentraciones pueden generar, ya les decía, que a ese ADN se le adhieran moléculas que dificulten la expresión de ese código genético que se encuentra en esos segmentos que han sido metilados, como le llamamos a esta modificación epigenética, producto de altas concentraciones de cortisol y su consecuencia en la señalización celular es metilación. Decimos entonces, si la literatura nos indica que el maltrato y las experiencias de estrés asociado al maltrato a través de una diferencia también metabólica, ¿no? En las cantidades y concentraciones del cortisol y sus consecuencias, afectan y generan metilaciones. Estos vamos a llamarle bloqueos para el funcionamiento o la expresión de los genes que se encuentran en esos segmentos de ADN. Entonces vean cómo la cosa, ¿no?, va mucho más allá de lo que en principio podríamos solo decir. Claro, la crianza afecta la manera de pensar, la manera de actuar, ¿no? Porque es que habrá un modelamiento, podemos decir, claro, lo habrá, pero también hay y simultáneamente una influencia por vía fisiológica de la manera en que las células de ese niño, de esa niña, empiezan a funcionar y empiezan a reaccionar también desde un funcionamiento distinto, de manera integrada, a una eh, eventual situación de una forma distinta, ¿no? Desde nuestro funcionamiento celular hay una reordenación, hay una influencia muy profunda de todo este sistema gracias a esta bidireccionalidad, ¿no? Y gracias a la evidencia reciente que nos muestra que es así. Ya decimos, el ADN de niños, niñas, jóvenes con experiencias de maltrato versus el ADN de los jóvenes, niñas, niños que no tienen esa experiencia, ha sido caracterizado por tener muchos más metilaciones, muchos más elementos de bloqueo para la expresión y el funcionamiento del código genético que tienen esos segmentos metilados. Así las cosas, vemos ahora un sistema, ¿no? O empezamos a visualizarlo así, esto sociocultural, sobre lo conductual, sobre lo cognitivo, sobre lo fisiológico, sobre el funcionamiento de los genes producto de las modificaciones epigenéticas. Ahora, insisto, no se queda ahí la cosa, y gracias a los hallazgos recientes también podemos decir si las células de muchos tejidos del cuerpo pueden cambiar en su contenido de ADN, en el funcionamiento de ese ADN por este tipo de influencia, ¿será que las células, por ejemplo, del cerebro de estos niños también empiezan a funcionar diferentemente, a constituirse diferentemente debido a este cambio, ¿no?, a esta influencia? Y pues bueno, ahí en los hallazgos en la pizarra verán que tenemos ahora también mucha evidencia que nos dice que así es. Lamentablemente así es. La experiencia de maltrato
que ya sabemos puede afectar el funcionamiento de los genes por mecanismos epigenéticos, altera también el funcionamiento de, ya decimos, esa expresión génica en células del cerebro. Y el cerebro, sabemos, es base importante, no la única, pero base importante para nuestros procesos cognitivos, por ejemplo de memoria, por ejemplo emocionales. Y una aquí denotada estructura muy importante para nuestros procesos de memoria, nuestros procesos emocionales, es el hipocampo. Y el hipocampo resulta que se ha visto tiene una diferente constitución de metilación por influencia de el estrés asociado al maltrato también. ¿Okay? Entonces ahora vean otra vez los circuitos de retroalimentación. Si la experiencia social derivó en una exposición fisiológica de las células al estrés, al cortisol, que varió su constitución y su funcionamiento en la expresión génica, pues esas células, si son las del hipocampo, generarán procesos o influirán en que procesos cognitivos como la memoria, ya les decía, como las respuestas emocionales, también sean variantes según se ha vivido o no maltrato. Todo esto se ha visto muchas veces, ¿no? Antes menciono el hipocampo, pero ustedes podrán encontrar en la literatura y en la pizarra también les apunto que otras estructuras como los fascículos de conectividad entre cortezas del cerebro también se han visto alteradas según mayores o menores condiciones de estrés. Por ejemplo, acá, entre más condiciones de estrés se han experimentado, la integridad de procesamiento de este fascículo se ve debilitada, hay menor integridad. Esto, insisto, por decir algunas de entre mucha evidencia a la mano. Acá y para nosotros vamos a valernos otra vez del modelo de la epigénesis probabilística. Vamos por un momento ya no a verlo verticalmente, si no recuerdan, horizontalmente. Hasta acá diríamos que una experiencia ambiental, un factor socioambiental como el tipo de maltrato o trato de crianza que se reciba, sería uno de los factores de riesgo que podrían inducir a condiciones de matonismo, por ejemplo, a impopularidad en escuela, ¿no? Y por tanto conducir como factores de riesgo estas respuestas también asociadas a la vivencia o la manifestación de patrones de respuesta al estrés diferenciados que podrían entonces llevar a situaciones del desarrollo que no queremos, que no son deseables. De ser así, todas estos elementos, según este gráfico, ¿no? Aquí me devuelvo, estábamos ahí, vamos a un lado, vamos a otro, para terminar en un lugar no deseable o caracterizado como no deseable o de vulnerabilidad, diríamos entonces que todas esas influencias que nos topamos estuvieran presentes serían factores de riesgo. Pero ahí la clave, ¿no? Ahí la clave, si los identificamos a tiempo, podemos también trabajar de una manera articulada, educación, salud, desde nuestros ámbitos para modificar esto y que si bien venía por acá, véanlo ahí en el gráfico, si bien sí está bien, venía por acá porque hay un factor de riesgo, pero podemos trabajarlo o insertar más bien otro factor que nos saque de esa deriva del desarrollo y nos lleve a otro lugar. Ese es el asunto, ¿no? Con los sistemas, con las redes, poder identificar, poder intervenir, cuanto más antes mejor. De una manera articulada, mejor todavía. Estos elementos que pueden generar esos giros importantes y esas nuevas oportunidades son los llamados factores de protección. Y vean lo que la evidencia nos dice, ¿no? Lo increíble de la evidencia y cómo nos va permitiendo creérnosla, como se dice, ¿no? Vean acá. Hay muchos factores
posible, ¿no? Ahí ven un montón y ustedes le pueden dar pausa aquí al video y ver la cantidad que son y la diferente posibilidad de conocerlos nos fortalece la posibilidad de hacer por las otras personas una mejor acción en busca de nuevas oportunidades. Este gráfico es de una organización de fortalecimiento familiar. Acá la ven abajo y les doy el crédito. Pero me interesa mucho del gráfico que, pues miremos cualquiera, empecemos por esta. Educación parental y familiar es uno de los posibles factores de apoyo, algo que como sistemas articulados dentro de las redes, educación, salud, podemos implementar y apoyar, o identificar y fortalecer. Educación parental y familiar. ¿Y ustedes qué dirían? ¿Cuál podría ser el verdadero cambio, el verdadero eh, elemento de modulamiento que esto aporte? ¿Hasta dónde puede llegar? Pues vean hasta dónde puede llegar. El uso de educación parental, fortalecimiento familiar como factor de protección no solo puede cambiar la conducta, que claro que puede, de mejorar, dar más herramientas a los niños y a las niñas. No solo puede modificar su forma de pensar, que por supuesto se busca en los trabajos en grupo o individuales que lo hacen, sino vean lo que la evidencia nos dice. Puede incluso, en el caso del hipocampo, como estructura cerebral que antes mencionamos, un programa de fortalecimiento familiar, que es acá el SAF, que es uno de los programas que se ha utilizado, puede incluso, véanlo en el gráfico, cambiar esa deriva del desarrollo vulnerable asociado con condiciones de vulnerabilidad como el maltrato, la pobreza en este caso. Lo que el gráfico nos dice acá es que el volumen, por ejemplo, aquí de una sección del hipocampo va disminuyendo, ahí lo ven en la línea punteada, conforme más años se esté expuesto a una situación de vulnerabilidad. Pero acá ustedes ven en la línea continua que si a otro grupo, ¿sí? A otro grupo de niños los expongo, les implemento estos tipos de programa de fortalecimiento familiar, ya no se da ese declive, sino que se mantiene la integración, la integridad, perdón, del volumen de esa región del hipocampo. Vean incluso a donde puede alcanzar nuestra acción y nuestras posibilidades como sistemas articulados, redes, salud, educación. De esto se trata, ¿no? Y no solo en el hipocampo, el gráfico de arriba acá nos lo muestra muy similar en el caso de la amígdala. Aquí la ven, que es otra estructura cerebral vinculada con nuestra responsividad emocional. Lo mismo, ¿no? El volumen de la amígdala va disminuyendo incluso de una manera más pronunciada conforme más años se exponga a un grupo de niños o un grupo que desde niños fue seguido hasta la adultez y se identificó ese declive en el volumen de la amígdala, pero niños que igual fueron identificados y trabajados desde el principio, pero a lo largo de los años se les proveyó un programa de fortalecimiento familiar, se les incluyó en él, vean que no solo se mantuvo, sino que incluso elevó un poquito esa integridad del volumen en esa región. Vean hasta dónde puede llegar la cosa, y por eso estamos acá y por eso estamos con ustedes en este curso, y por eso esperamos que las próximas semanas arrojen aún más luz sobre lo que es posible. Insisto en que dejo este gráfico para que ojalá ustedes den pausa y lo admiren, porque muchos de los elementos de acá, por decir uno, el tamizaje, que también se ha visto como un elemento central en un tamizaje temprano, en sus posibilidades de conducir hacia mejores oportunidades del desarrollo, como muchos otros, que por eso les digo, me gustaría que le den pausa y los admiren un momento, hablan por sí solos de la necesidad de colaboración intersectorial, ¿no? Porque mucho de esto, visitas a domicilio, programas parentales, promoción de la salud, requiere, ¿no?, de ese trabajo articulado en red del que estamos hablando. Y requiere que entonces estos elementos sean reconocidos por ustedes como factores de protección,
Y es por eso que la primera lectura, la única lectura de esta semana, va a ser sobre factores de protección. Que ustedes estén al tanto de cuáles factores de protección con evidencia tenemos asociables a niños, a padres, cuidadores, familias, ¿no? Y cuáles también son factores de riesgo que ya tenemos reconocidos para que ustedes se vuelvan sensibles a su identificación, ojalá en procura de, una vez identificados, conducir hacia un abordaje adecuado. Habrá, además de esta primera lectura de la semana y además de este video, otro video corto de 15 minutos. Este video va a tratar, similar como lo estamos haciendo acá en el caso del maltrato, como una experiencia cultural y toda su influencia en niveles. Vamos a hablar de una situación particular en la zona de Matina, acá en Limón, ¿no? Donde, saben ustedes, por la producción agrícola de monocultivo de banano, se hace un uso excesivo muchas veces de pesticida. Vamos a ver en ese video de 15 minutos cómo el pesticida, aunque está por supuesto dirigido a afectar insectos, hongos y demás, pues también afecta a los seres humanos que trabajan con él si no se utilizan las medidas de seguridad adecuadas, como se ve en este caso en la foto. No, esta persona por ningún motivo debería estar manipulando esa bolsa sin protección en sus manos, en sus brazos, en su rostro. No hablamos de químicos que ingresan por vía en respiratoria, por tópica, ¿no? Con solo el contacto con la piel. Y verán que, pues no solo como en este caso, esta exposición se da en la zona en adultos, sino en niños, porque sus escuelas, colegios están cerca, en el caso de los adolescentes y jóvenes, y o bien porque suelen incluso estar expuestos a las irrigaciones del pesticida por vía aérea, ¿no? Entonces, el video tratará sobre eso. Es otro ejemplo más. Vamos a intentar que ustedes, con esta mentalidad del sistema, logren identificar esos elementos en esta otra situación vinculada con la realidad de la región, ¿no? De Matina, en Limón, Costa Rica. Esta afectación, incluso en los estudios que hemos realizado de la exposición a tóxicos sobre el desarrollo de los niños, hemos caracterizado, como ya hemos visto en este ejemplo anterior con el maltrato, puede tener influencia hasta en la actividad cerebral. Pero bueno, el video espero sirva, este video número 2, también adjunto en el link acá en parte del curso. Será otra forma en la que ustedes puedan ya de su parte, y ustedes atando sus cabos, identificando esas posibilidades de retroalimentación, identificar mucho de esta bidireccionalidad como otro ejemplo, ¿no? Y yo insisto, es otro ejemplo, un segundo de muchos posibles. Ahí está el video, ¿no? Se llama Salud y Plaguicidas en el Caribe. Ustedes tienen la tarea de verlo una vez que hayan terminado este y hecho la primera lectura. ¿Ok? El corolario, perdón, del video, acá lo intento especificar, va a ser otra vez identificar que aunque la situación es grave, que aunque se trata de una afectación profunda, está en nuestra posibilidad advertir cuáles son los factores protectores, que pueden ir hasta en hábitos familiares, de lavado de ropa. Imagínense, algo tan sencillo, entre comillas, si lo conocemos y si podemos organizarlo. Solo eso ya puede ayudar a minorar los efectos de este tipo de exposición, ¿no? Y verán que muchos otros, pero bueno, vean el video y luego tomen sus posturas al respecto. En resumen, hemos dicho, desarrollo integral involucra reconocer que no estamos solos, somos un sistema de muchas personas, cada una influida por muchos niveles, ¿no? Cada una influida por factores que se relacionan e interaccionan bidireccionalmente.
Hemos dicho por eso que requerimos una visión sistémica. Y hemos dicho por eso que en esa visión sistémica la clave es factores de riesgo, factores de protección, dónde están unos, cómo los disminuyo, dónde están otros, cómo más bien los potencio. Y hacer eso requiere de un equipo ciertamente profesional muy amplio, tan amplio y tan oportuno como nuestro país es uno de los pocos que ya lo posee y lo estamos conformando a través de este curso, ¿no? El sistema de atención intersectorial e integral al desarrollo, la red de RISA, esa extensión de red a manera de sistema ahora sobre un país que de verdad nos conduzca de manera colaborativa, entendiéndonos como a partir de experiencias como esta empezamos a advertir, ojalá las mismas cosas desde nuestras diferentes localidades, ¿no? Desde nuestras diferentes situaciones, pero orientados en común hacia ese ojalá mejor futuro para niñas, niños, jóvenes y adultos. Es importante, ¿no? Ustedes vieron en esta evidencia que les mostré un programa de fortalecimiento familiar que empezó con niños, pero sus resultados de diferencia se ve incluso después de los años, cuando ya son jóvenes, adolescentes las personas. No se trata, por eso decíamos la lectura de la semana anterior, de solo los primeros años. Esto se trata de incluso la adolescencia e incluso más allá. Y está en nuestras manos, que es lo importante, aportar lo que podamos para ir juntos a ese más allá. Hacerlo, con esto termino, va a requerir también conocer mejor cómo elaborar un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico donde se trata de esa caracterización de la realidad de niños jóvenes según los factores de riesgo, según los factores de protección. El curso en adelante abordará eso y vamos hacia allá, vamos juntos y vamos, espero, cada vez mejor posicionados con conocimientos, ya ven, acá los hemos compartido, actualizados y con una, desde esa evidencia, espero, fortalecida también fe en nuestra oportunidad de logro como equipo extendido, salud y educación, academia, a través del país. Muchísimas gracias. Recuerden, después de este primer video, un segundo video y la lectura. Que pasen una buena semana. Chao.